Empezamos un poco escuchando a Matías Sales, que viene de Ferroglobe, en una empresa en la que él tiene que tener varios sombreros en simultáneo, ¿no? Tiene el sombrero del gerente de recursos humanos, el del gerente de IT y también de seguridad, ¿no? Que está en Mendoza, compartiendo un poco un rol que encima implica tres roles diferentes, pero a la vez que se complementan de alguna manera u otra. Es interesante escucharlo, Matías, y a la vez está pensando en las tres cosas en simultáneo y cómo eso también finalmente las conecta, ¿no? Empezamos con Matías, después vendrán acá el equipo de Vice, justo también, había un tercero también que justo ahí justo quedó varado en Estados Unidos en estos días. Después nos acompañan Nicolás y Matías de Vice, una empresa argentina, Banca, que tiene otra estructura también diferente a la de Matías y otros desafíos. Así que bueno, Matías, bienvenido, te escuchamos. Bueno, Juan, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, les voy a mostrar nuestra experiencia un poquito, a ver qué estamos haciendo. Voy a compartir pantalla. Eh, ¿Se ve? No se ven, ¿no? Perdón, ahí estoy. Ahora sí. Bien. Bueno, perfecto. Primero les voy a contar un poquito de contexto, quiénes somos, qué hacemos. Nosotros somos Ferroglobe. Ferroglobe es una compañía global, líder en productos avanzados metalúrgicos que tiene presencia, o mejor dicho, tiene unidades de negocios en la industria electrometalúrgica, minería y tecnologías solares fotovoltaicas, ¿no? Lo que hacemos básicamente es proveer ingredientes críticos para la industria del acero, fundición, entre otros, y bueno, como compañía global tiene presencia en Canadá, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, España, China, Venezuela y por supuesto Argentina, que es donde le vamos a mostrar nuestro caso. Es una empresa netamente industrial, por supuesto, con lo cual ya vamos viendo lo que es un contexto dentro de lo que es esto de Data Analytics. Y en nuestro caso particular, en la planta de Mendoza, que es lo que vamos a analizar, bueno, nada, tenemos la particularidad de que somos una empresa muy chiquita, primero, somos 170 empleados. Es originalmente una planta que antes de pasar a ser parte de la corporación, antes de pasar de ser parte de Ferroglobe, es una empresa familiar, tiene 40 años de existencia aproximadamente. Todo esto como para poner un poco en contexto, ¿no? Tenemos gente, no tenemos rotación prácticamente, hay gente que trabaja con nosotros hace 30 años, tenemos un promedio de edad de la gente de más o menos 45 años, venimos de diferentes vaivenes en cuanto a lo que es el negocio, con lo cual tenemos una camada de personas nuevas que se incorporaron, hicimos una reestructuración en el 2016 y volvimos a arrancar con todo, digamos, tomando esta parte de la dotación que habíamos desvinculado en su momento hace muy poquito, con lo cual tenemos una camada grande de gente que tiene menos de 5 años de antigüedad. eh, y bueno, esto como para poner un poco en el contexto, un dato muy importante, cerca del 84% de la dotación es dotación operativa, con lo cual su trabajo es netamente analógico, digámoslo, ¿no? No tiene una terminal en la cual generar data. Entonces, vamos viendo los diferentes desafíos como para, bueno, poder hacernos con datos y analizar y dar soluciones al negocio. En el caso que vamos a ver ahora, nos focalizamos netamente en el caso local, ¿sí? No en la corporación, sino en el caso local, lo que estamos haciendo en Argentina, en nuestra planta de Mendoza. Y bueno, como bien contaba Juan, en mi caso estoy liderando la gerencia de recursos humanos, salud y seguridad y tecnología y sistemas. ¿Sí? Pensando en lo que contaba Andrea en su ponencia, en esto que decía, bueno, los diferentes roles de transformación digital, transformación organizacional y People Analytics, bueno, de alguna manera los tenemos en muchísima menor escala, mucho más chiquitito, tamaño mini, nosotros en el área de recursos humanos, ¿sí? Así que bueno, primero les quería contar un poco de lo que es el contexto nuestro, ¿no? Cuáles son como los desafíos con los cuales nos encontramos
que todavía siguen estando porque estamos en pleno proceso de transformación. En primer lugar, por supuesto, tenemos múltiples repositorios. Tenemos datos de personas por absolutamente todos lados, desde planillas de Excel, algunos software obsoletos bueno, nada, incluso corren o siguen corriendo en algunas funciones en DOS, aunque suene gracioso, y nos encontramos con mucha generación de datos en papel por todos lados, ¿sí? Eh, por supuesto que esto nos disparaba una alerta al momento de decir, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a juntar datos y empezar a obtener nada, respuestas? Eh, Segundo desafío, las bases de datos que teníamos por ahí, sea en Excel o en algunos sistemas de información, datos sin normalizar, que es algo muy básico y muy común cuando empezamos con esto, queremos empezar con estos proyectos de Data Analytics, decir, bueno, vamos a ver esas bases de datos, queremos procesarlas, convertirlas en información y nos encontramos con que nada, en un mismo campo hay diferentes tipos de, de- de- nada, de formatos, no hay campos cerrados como para poder hacer filtros y demás, entonces todo ese desafío de ponerse a normalizar los datos y lanzarlos como para que todo el mundo que ingrese en estos datos lo siga haciendo de una manera normalizada. En tercer lugar, algo muy básico y también, pero es muy importante, el tema de la arquitectura de software y hardware y redes y comunicaciones. Por ahí nos encontramos, hicimos una iniciativa que dijimos, bueno, vamos a poner en línea todos los indicadores de la operación. Y nos encontramos con que, por ejemplo, algunos de los proveedores de datos, algunos usuarios que tenían que cargar datos, tenían a lo mejor un sistema operativo basado en 64 y otros tenían sistemas operativos basados en 32, entonces había un conflicto al momento de cruzar datos y bases de datos, con lo cual, bueno, eso es otro desafío con el cual nos encontramos. Y finalmente el desafío más importante es el de la personas y cultura, ¿no? En primer lugar, ¿cómo vamos a obtener los datos? Teniendo en cuenta esto de que gran parte de la dotación es justamente tiene un trabajo analógico y no tiene una terminal donde generar datos. Por otro lado, es parte del perfil operativo de que no puede estar utilizando su teléfono celular al momento de trabajar, con lo cual tampoco tenemos la oportunidad de que pueda estar interactuando con diferentes, no sé, a lo mejor si lanzamos una encuesta de pulso, que lo pueda hacer en tiempo real utilizando su dispositivo móvil. Este, con lo cual, ese es un gran desafío, cómo obtener todos los datos. Y segundo, a nivel cultural, por eso les contaba de que venimos de una empresa familiar, con gente de mucha trayectoria dentro de la compañía, es, bueno, la famosa frase siempre se hizo así. Entonces tenemos esta resistencia al cambio, bueno, por ahí uno lo asocia a una cuestión generacional, pero bueno, nos vamos encontrando, las personas somos personas, así que nos podemos encontrar con resistencia al cambio en todo tipo de generaciones. Bueno, ¿cómo hicimos para resolver todos estos desafíos? En primer lugar, partimos de una necesidad fundamental que es, desde la dirección, queríamos contar con datos para la toma de decisiones, ¿sí? Eso nos parecía algo fundamental y crítico, entonces ya obtuvimos el compromiso de dirección para empezar a trabajar en estos proyectos o procesos de transformación digital y organizacional. Entonces, número uno, todo el compromiso de la gerencia y la dirección para contar con datos consistentes en tiempo real para la toma de decisiones, y por supuesto con el sponsoreo de ellos, que es básico y súper necesario. En segundo lugar, nuestra cajita de herramientas, que fue empezar a buscar diferentes soluciones en el mercado que nos permitan empezar a unificar y centralizar todos esos datos que andan dando vuelta que teníamos, que aún tenemos, aún nos quedan dentro de la compañía, ¿no? Lo primero que pensamos y la primera solución fue implementar un software de gestión de personas que tuviera que abarcara la mayoría de los procesos de personas y podamos empezar a volcar datos y migrar todos esos software obsoletos que tenemos dando vuelta por ahí, como por ejemplo uno de control horario, ¿sí? Y poder llevarlo todo al mismo lugar. En el 2016 tuvimos la primera experiencia
implementando una de estas plataformas. Como, a ver, una plataforma muy interesante, pero bueno, para nosotros nos resultó un poco costosa sostener en el tiempo. En la relación costo-beneficio que tenía, la verdad que no era tan alta. Y bueno, buscando alternativas en el mercado, encontramos una solución que hoy por hoy se está adaptando muy bien, que es de un desarrollo local de acá de Mendoza, y es una solución que está pensada justamente para pymes. Con lo cual es simple, ágil, directo al punto, está en permanente versión beta, con lo cual vive mejorando, y hoy por hoy nos está dando una solución bastante integral para lo que es gestión de personas dentro de una aplicación, ¿no? Y por último, el cambio cultural. Por supuesto, teníamos que promover el uso de la tecnología, y mucha educación y mucha comunicación también. Que no solo los gerentes estuvieran al tanto de cuál era el beneficio de tener información en tiempo real para la toma de decisiones relacionada con personas, por supuesto, sino también mandos medios, incluso la misma gente. Como les contaba al principio, nosotros, o mejor dicho, en el área que yo lidero, tenemos salud y seguridad, y esta industria en particular es una industria cuyos procesos son bastante peligrosos. Entonces la seguridad es el punto principal, ¿sí? Nuestra preocupación principal, eh, en lo que es nuestro día a día. Entonces el proyecto piloto, lo primero que hicimos fue, bueno, empecemos a analizar con el objetivo de bajar la accidentalidad. Empecemos a analizar, bueno, eh, qué estamos haciendo, qué está pasando a nivel de salud y seguridad, y para eso se nos ocurrió diseñar un modelo, que es el ejemplo que les voy a contar concretamente, que es de análisis de incidentes. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar el modelo, que este modelo está dado por dos grandes partes. La primera parte es donde capturamos distintos datos sobre incidentes de seguridad que ocurran o que sucedan dentro de la operación. Estos incidentes pueden ser de cualquier tipo, si no es necesariamente un accidente de trabajo donde una persona sale lesionada, sino es un incidente en la cual, bueno, hay un riesgo o tuvo potencial de haberse convertido ese hecho en algún accidente, sea material o sea personal, ¿no? Entonces, estas dos partes, primero tenemos un formulario donde tenemos 20 campos aproximadamente, todos completamente tabulados, donde hay un observador, que puede ser cualquier persona dentro de la planta, donde observa que sucede un acto o un hecho que es un incidente de seguridad, e inmediatamente completa en una planilla que tenemos online em, estos 20 campos, ¿sí? Son 20 campos muy tabulados, donde, bueno, por supuesto, datos básicos, hora, lugar donde sucedió, los lugares donde sucedieron están bien concretos, identificados y tabulados, tipo de incidente, día, quién fue la persona afectada, dinámica y demás. Entonces hay un reporte donde se vuelcan datos y eso va a parar a una base de datos que, bueno, nosotros vamos analizando. Cuando ese incidente es un incidente que nosotros, o mejor dicho, el observador lo considera como un incidente de gravedad potencial alta, o sucede alguna lesión en alguna de las personas, eso dispara una instancia de investigación. En esa instancia de investigación también tenemos un formulario con otros 20 y tantos campos, ¿no? Con lo cual ahí se reúne un equipo, analiza qué sucedió, determina las causas están también tabuladas, es una cuestión de diseño, ¿sí? De tener casuística además a lo largo de los años y de compartir unas prácticas con el resto de las plantas del grupo. Entonces, tenemos tabuladas las causas, y se genera un análisis, un resultado sobre esa evaluación, con el objetivo, por supuesto, de eliminar la causa que ocasionó ese incidente. Nada, ese es lo que es el diseño. En segundo punto, entrenamos a todo el mundo, literalmente a todo el mundo en el uso de esta herramienta, ya que, por supuesto, está bien, literalmente digo, somos 170, ¿no? No es un volumen tan complejo, pero bueno, así como son 170 empleados en el equipo
de people somos poquitos también, con lo cual lleva su desafío. Entonces, entrenar a todo el mundo en el uso de la herramienta, porque cualquiera, como les decía, cualquiera puede ser un proveedor de datos en este sentido, y lanzamos la herramienta. Una vez que empezamos a juntar datos, hacemos análisis, y algo que nos preocupamos permanentemente es siempre comunicar resultados y siempre comunicar hallazgos, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, los principales hallazgos después de haber tenido 3 años, aproximadamente 3, casi 4 años de casos, en los cuales, bueno, en este periodo tuvimos aproximadamente 500 registros, esto es 500 incidentes, cada uno con sus 20 campos de datos de reporte, más sus otros tantos datos de investigación, nos dan un volumen de 20.000 datos. 20.000 datos que en diferentes campos, en estos casi 40 campos, que podemos ir cruzando y sacando algunas conclusiones. En primer lugar, claramente lo primero que vimos es que el 90% de los incidentes le sucede a gente que tiene menos de 5 años de antigüedad en la compañía. Y este es un punto fundamental para ver dónde vamos a enfocar las acciones, ¿no? Acciones correctivas. El segundo hallazgo importante es que vimos que dentro de las causas, el 65% de las causas tenían que ver con alguna falta de evaluación del riesgo dentro de la actividad o tarea que estaban desarrollando las personas. Es una operación que no está absolutamente estandarizada por las características de la operación, con lo cual lleva mucho de factor humano, ¿no? En cómo realizar y cómo evaluar el riesgo. Con lo cual es sumamente importante, antes de encargar cualquier actividad, hacer una evaluación del riesgo, ¿sí? Y por último, el último hallazgo de que vimos de que el 58% de las lesiones se producían en manos, ¿sí? Si bien todo el cuerpo está expuesto, porque bueno, habrán visto una fotito de cómo es más o menos la operación al principio de la exposición, donde se manipula metal líquido y demás. Nada, las manos, por supuesto, son una de las partes del cuerpo más afectadas. Entonces, en base a esta información pudimos activar diferentes planes de acción y que nos llevaran a este resultado, donde logramos reducir drásticamente la ocurrencia de incidentes, y además, por el tema de la comunicación, generando campañas, por ejemplo, campañas de cuidado de manos y demás, mostrando cuáles son las principales causas, además a todo el mundo, logramos generar una conciencia activa, ¿sí? Entonces, en este gráfico se puede ver simplemente cuál es el resultado del 2019 versus el 2020, donde se observa una caída importante en lo que nosotros medimos como nuestro índice madre de accidentalidad, que es el índice de incidencia, ¿sí? Así que, bueno, nada, esa es la experiencia que quería contarles. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Ahora siguen los colegas del vice y después vamos a hacer una pausa perdón, vamos a después a revisar por las preguntas que aparecen cuando vemos un poco la presentación de Matías, ¿no? Y de los colegas de Nicolás y Matías también del vice, porque finalmente me parece que vamos a ver que seguramente hay bastantes cosas en común en términos de la complejidad que implica trabajar sobre proyectos de datos en estructuras pequeñas, ¿no? O medianas. ¿Sí? Es un punto lo que quiero que también que vayamos viendo en contrapunto. Nicolás, Matías, bienvenidos. Bien. Bueno, vamos nosotros. Avísenme cuando se esté viendo. Si me escuchan bien. ¿Se ve bien? Impecable, Matías. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Me acompaña, bueno, mi compañero Mati. La idea es que contarles un poco nosotros el caso de Vice, ¿sí? Contarles desde dónde partimos, hacia dónde estamos llegando con Analytics, cuáles desafíos y problemas nos encontramos en el medio, nos seguimos encontrando, ¿sí? Y cómo fuimos avanzando y tratando de solucionar todas estas cosas que nos fueron sucediendo. Como bien nos presentó Juan, somos un banco nacional de desarrollo, ¿sí? Somos aproximadamente 500 personas, como para que les dé un poco de contexto de dónde estamos trabajando, ¿no? Entonces, a ver, un poco cuando nos pusimos a trabajar con el proyecto de Analytics, los primeros desafíos que fueron apareciendo fueron, por ejemplo, la incorporación de históricos, ¿no? Hoy por hoy, digo, los datos con los que nosotros trabajamos son de fácil acceso gracias a los sistemas que hoy contamos, pero anteriormente, digamos, era mucho más difícil tal vez acceder a esa información, entonces cuando queremos hacer un comparativo y nos queremos ir
4 o 5 años para atrás, ya la información ya no es tan íntegra y no es tan segura, entonces hay que chequear todo varias veces como para saber si lo que estamos haciendo es realmente real, ¿no? Por otro lado, van apareciendo, como estuvieron hablando los diferentes herramientas, ¿no? O sea, yo soy de la generación del Excel y me siento súper cómodo con Excel, pero hoy por hoy tenemos que ir aprendiendo otras herramientas que nos permiten ver otras cosas y mostrar la información de otra forma, y eso también implica poder, digamos, aprender esa herramienta como para poder mostrar la información de otra forma. Por otro lado, si bien somos una empresa de 500 personas aproximadamente, hace pocos años nos fusionamos con otras dos o tres empresas que venían de otro ámbito, y también nos encontramos con ese desafío que era diferentes sistemas, diferentes bases de datos, que medían otras cosas, que digamos, tenían datos organizados diferentes, con lo cual también poder incorporar al histórico otras empresas con otros sistemas, ¿no? Entonces ese es otro de los desafíos con los cuales nos encontramos. Y esa información, estructurarla y limpiarla, para nosotros fue algo clave, o sea, de poder agarrar toda esa información que teníamos y poder realmente dejar lo que a nosotros nos importaba como para poder armar los reportes Pero estructurar y limpiar la información para nosotros es clave. O sea, nosotros tenemos mucha información, pero no toda es necesaria muchas veces como para hacer los reportes que queremos hacer, y no siempre está del todo limpia, ¿sí? Entre comillas, y tenemos que limpiarla. Esto nos vamos a cansar de repetirlo, ¿sí? A lo largo de toda la presentación. La importancia de la carga de datos, ¿sí? O sea, puedes tener las mejores herramientas, los mejores sistemas, reportes hermosos con todas las herramientas que hoy ya vamos conociendo, pero si el dato está mal cargado, si de repente entra Juan Gómez y le pusimos que es femenino, digamos, todo el reporte y podemos, digamos, arrastrar ese reporte adelante, con lo cual es clave para nosotros también la integridad de los datos y que la persona que está haciendo, digamos, ese data entry sea consciente que una vez que termina de cargar, eso después ese dato se va a transformar en información, esa información se va a transformar en un informe, ese informe se va a transformar en una toma de decisión, ¿sí? Con lo cual, para nosotros es clave estar consciente de esa carga de datos. Y por otro lado, ya un tema un poco más cultural del desafío que nos encontramos fue el tema de los que piden siempre Excel, ¿no? Y yo me incluyo en eso, o sea, yo soy de la generación de los Excel. Más de la generación de Power BI, porque tiene uno. Pero muchas veces nos pasa que estamos trabajando con un reporte y todo muy lindo, pero yo para trabajarlo y para poder hacer otras cosas, tal vez necesito un Excel, y muchas veces que ¿no? Todo muy lindo, pero ¿dónde está mi Excel donde yo le puedo meter mano, ¿no? Entonces, estos son, digamos, en principio, los principales desafíos con los cuales les dejo con Mati que va a seguir compartiendo la experiencia. Sí. Bueno, nosotros partimos como primer punto, se escucha, ¿no? De una motivación, básicamente. Nosotros queríamos sacarle el jugo de alguna manera a los datos. O sea, no nos importa, o sea, estábamos en cero y queríamos empezar a entender el lenguaje de los datos, qué nos estaban diciendo los datos. Entonces, empezamos, no importa con qué. Arrancamos con Excel, ¿no? Como se puede ver en las imágenes, los primeros reportes eran bien, para nada sofisticados, y como se puede observar, básicamente, lo que a nosotros nos importaba era básicamente empezar a entender qué estaban diciendo los datos. Entonces, arrancamos con lo que teníamos a mano. 5. Luego, obviamente acá seguimos, ¿no? ¿De dónde partimos? Partimos de, o sea, cada persona realizaba una actividad. Esa actividad, como no existían bases de datos, la base de datos era un Excel, básicamente. Entonces, cada persona realizaba una actividad y plasmaba su actividad a través de un Excel. Otra de las cosas que también nos pasaba es básicamente esto. Los datos eran estáticos, o sea, únicamente se iban a actualizar cuando la persona tenía un tiempo para actualizar esos datos. Entonces, estamos en un gran inconveniente. Y otro de los puntos por el cual también partimos es que los informes que empezamos a realizar cuando comenzamos a hacer People Analytics y empezamos a sacarle el jugo a los datos, era, bueno, los reportes a demanda, básicamente. O sea, una necesidad
puntual de una persona, de un jefe, de alguien, y nosotros estábamos atrás tratando de, bueno, llevar a cabo ese informe, tratar de realizar esa analítica a los datos, pero siempre desde un punto de vista reactivo, siempre estábamos atrás. Por el momento, o sea, fuimos avanzando y empezamos a incorporar bases de datos, es decir, ahora, a través de un sistema, la persona realiza una actividad, carga los datos en ese sistema, y eso impacta en una base de datos. Al mismo tiempo, eso nos va a permitir tener datos dinámicos, datos con una actualización mucho más rápida, más veloz. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, y ahí viene el otro punto, si yo quiero realizar un informe, y necesito actualizar un informe, lo voy a tener con datos actualizados al momento. Es por eso que vemos todas las ventajas de esto. Y otro de los puntos es básicamente que empezamos a entender que empezamos a ser proactivos, o sea, empezamos a tener un comportamiento de nosotros ya no necesitamos o no estamos, digamos, a merced de una persona que nos pide una necesidad, nos pide un reporte en particular, sino que nosotros avanzamos y tomamos la decisión de empezar a entender el lenguaje, empezar a realizar analíticas sin una necesidad muchas veces solicitada. Bueno, sigo yo. Algunos problemas más que nos fuimos encontrando. Entonces, cuando nosotros al principio de mes tenemos que generar los reportes, ¿sí? Cuando teníamos que tratar de juntar la información mensual para hacer los reportes de People Analytics, muchas veces nos encontrábamos con esto, ¿no? O sea, que teníamos que tratar de ordenar todas estas cañerías para poder realmente estructurar, y como decíamos, y limpiar esa información. Entonces, muchas veces los problemas era limpiar la información y poder ordenar estas cañerías que si vos no la limpiás, ¿sí? y no estructurás tu información, muchas veces es difícil poder realmente llegar a mostrar lo que uno quiere mostrar. Acá, digamos, para nosotros la pregunta clave es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Que lo vamos a mostrar luego en las conclusiones, ¿no? O sea, siempre cuando uno vaya a hacer algún reporte, algún informe, siempre preguntémonos, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos mostrar? ¿A quién se lo vamos a mostrar? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Sí? Entonces, la clave de todo esto es hacerse esas preguntas y realmente ver, cuando terminamos de realizar el informe, ¿nos estamos contestando todas esas preguntas? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Estamos mostrando realmente lo que queremos mostrar o estamos mostrando solamente lo que podemos mostrar? Entonces, siempre hacernos esas preguntas de ¿para qué vamos a usar esto? ¿Qué decisiones se van a tomar con respecto a esto? Por otro lado, otro de los problemas que nos seguimos encontrando es cada vez más herramientas, cada vez más nuevos programas. Cuando uno realmente al principio usaba la Excel, no sabía que estaba escribiendo un código. Y hoy por hoy te das cuenta que cuando empezás a utilizar un poco más Power BI y un poco más avanzado, realmente estás escribiendo código. De una forma tal vez un poco más simplificada, ¿no? Entonces a veces te encontrás ahí tratando de atar los cabos, de decir, bueno, ¿cómo muestro esto? Esta información tiene esto, esta información tiene esto otro, ¿cómo lo junto? ¿Sí? Para poder dar realmente una información de más valor y tratar de juntar toda la información que tenés para dar mejor información y para eso una mejor toma de decisión, ¿no? Y por otro lado, de vuelta, como decíamos, la integridad de la información. Si toda la data está mal, nos quedamos con la cara de este muchacho de vuelta, ¿no? De Iron Man. Es clave para todos, creo, entiendo la integridad de la información, de que la información esté bien cargada, que sea consistente, que sea íntegra, ¿sí? Entonces, para nosotros, estos problemas aún siguen algunos estando, como el tema de la carga de datos. Muchas veces nos encontramos en algunos informes que tenemos que volver a chequearlos varias veces porque, digamos, hay algún arrastre de algún error, entonces, digo, eso después, digamos, lo que nos pasa es que implica, digamos, que hay que llegar a tomar una decisión errónea a través de ese dato mal cargado, ¿no? Entonces, algunos de los problemas siguen apareciendo y tenemos que seguir tratando de mejorar cada una de esas cosas. Bien, sí. Entonces, nosotros arrancamos. Y con las limitantes que teníamos, siempre con el objetivo puesto de obtener un resultado, no importa la herramienta que se utilice, uno va aprendiendo herramientas en el mismo periodo,
y luego uno se da cuenta de todas las mejoras, los beneficios que tiene empezar a utilizar la herramienta correcta. Esto es lo que nos pasó básicamente en este último tiempo. O sea, empezamos a utilizar las herramientas correctas, nos dimos cuenta de los beneficios que eso implica, básicamente, y obviamente nosotros, por ejemplo, si queremos hacer un dashboard, nosotros específicamente usamos Power BI, y nos damos cuenta de los beneficios que tenía por sobre Excel, que con sus limitantes obviamente se hacía lo que se podía. Eso es un poco, digamos, de lo que hacemos hoy. Estos son datos ficticios, básicamente la idea es mostrar un poco un dashboard con la información, con una solapa donde muestre los principales comportamientos de la organización. Y acá hay otro ejemplo de lo que hoy estamos haciendo. Hicimos, con el advenimiento, digamos, de COVID, tuvimos que salir a realizar, digamos, por nuestra propia impronta, y ahí traigo, digamos, lo que decía de ese comportamiento proactivo, salir a realizar un informe que lo que haga básicamente es mostrar la realidad y resolver un problema, básicamente, que era, bueno, en este caso, entender un poco la dinámica de cómo venía, digamos, la evolución de los casos en cada uno de los barrios donde vivía cada colaborador. De nuevo, o sea, lo que quiero ser puntual acá es, cuando tenemos un objetivo, tratamos de usar, no importa qué herramienta, tratamos de llegar al objetivo. Luego, obviamente, los objetivos se van haciendo cada vez más sofisticados, y la idea es buscar, digamos, ahí un equilibrio entre, bueno, objetivos más difíciles, es decir, implica herramientas más difíciles. Por eso es que los incito a que todo el tiempo estén aprendiendo, digamos, herramientas nuevas. Que, yo sea de paso, para determinados objetivos, las herramientas idóneas proveen, digamos, un mejor resultado, básicamente. Bien, bueno, y acá, yendo un poquito más allá, nosotros actualmente realizamos el año anterior un informe de rotación, ¿no? utilizando Python específicamente. Y acá de nuevo, ¿no? lo que vuelvo a traer a colación es, si queremos el futuro, o sea, ahora nosotros nos enfocamos en el presente y queremos estudiar el comportamiento futuro. Entonces, como dice el meme, si nos quedamos con las herramientas puntuales que nosotros manejábamos, iba a ser bastante complicado, no digo imposible, pero iba a ser bastante complicado modelar algún método que permita, digamos, solucionar esta problemática, que en nuestro caso puntual era la rotación. Bueno, fuimos y empezamos a ir más allá, a aprender nuevas herramientas, para, obviamente, de nuevo, buscar el equilibrio entre obtener mejores resultados con el objetivo que nosotros tenemos que resolver, básicamente. Bien. Y para ir finalizando y no extendernos mucho, sabemos que estamos con el tiempo justo, queríamos dejar algunas conclusiones de lo que fue nuestra experiencia y compartir, digamos, mientras fuimos hablando de todas las cosas que nos dimos cuenta que nos fueron sucediendo y cómo tal vez superarlas. ¿Qué tenemos que hacer, digamos, qué tiene que hacer recursos humanos a través de los diferentes procesos? Agregar valor al negocio. Nosotros tenemos que estar sentados en las mesas. Para eso tenemos que llevar información. Y para eso, por eso, nosotros tenemos que estar alineados a las necesidades estratégicas. Saber cuáles son esos negocios y estar sentados. Por eso la información, como decíamos al principio, tiene que ser confiable, tiene que ser automatizada, tiene que ser proactiva, ¿sí? Para eso tenemos que ponernos objetivos concretos, ¿sí? Tener que ir, si de repente no tenemos un sistema acorde, ¿sí? Ir viendo qué sistemas tenemos que ir mejorando. Si tenemos que hacer cierta herramienta, tenemos que ir de a poco, ir aprendiendo diferentes herramientas y hacer todo debido a su debido tiempo, ¿sí? No ir saltándonos etapas, ¿sí? Y entender que el objetivo concreto es el resultado de ese informe para esa toma de decisión, para agregar valor al negocio, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener mucha información, grandes bases de datos, diferentes fuentes de información para generar un informe de impacto y de gran valor, ¿sí? Al principio, con información acotada, nosotros podemos generar informes de impacto. Nosotros mostramos al principio de nuestros Excel
¿sí? Eso realmente servía, ¿sí? Tardábamos un poco más de tiempo, ¿sí? Y tal vez no tenía el impacto que generaba el Power BI que mostraba Mati antes. Entonces, pero igualmente, digamos, eso nos sirvió como puntapié inicial como para saber qué teníamos que mejorar. Digo, no dejemos de hacer. A lo que vamos es, nunca dejemos de hacer, enfoquémonos en el resultado y no tanto en la herramienta, como decía Mati recién también, digamos, porque lo importante en todo esto es no frustrarse. ¿Sí? Si no nos sale la primera, nos sale la segunda, seguir intentando rodearnos de gente que siempre sepa más que nosotros, ¿sí? Eso es fundamental, armar un equipo ad hoc para todo esto es clave, y siempre, y hablando recién como del tiempo, digamos, ¿para qué hacemos todo esto? Además de para agregar valor, tenemos que optimizar tiempo para que Recursos Humanos también pueda dedicarse a otra cosa, ¿sí? Tal vez antes todos los reportes que nosotros hacíamos nos podía llevar 1 o 2 semanas, ahora tal vez lo hacemos en 3 o 4 días, tenemos todo hecho, ¿sí? Entonces, para nosotros esto fue clave, la transformación que estamos haciendo en People Analytics digamos, es fundamental. Nos falta un montón, ¿sí? O sea, queremos seguir mejorando, como decía Mati recién, en poder predecir acciones futuras, que entendemos que también es un desafío, pero eso es en lo que estamos hoy por hoy y cómo fuimos avanzando en los desafíos que nos encontramos. Y bueno, y para finalizar, ¿estás muteado, no? Para finalizar, digamos, un poco, digamos, mostrar de que somos humanos y que la percepción que tiene cada uno. O sea, yo cuando le cuento a mis amigos lo que hago, realmente piensan que soy un cerebrito. Bueno, si le cuento a mi mamá lo que estoy haciendo, piensa que estuve, digamos, participé en la película del futuro. Bueno, mi jefe piensa que estoy todo el día rascando, que puedo hacerlo en 2 minutos. Bueno, el consumidor básicamente piensa que soy nabo, perdonen. Yo pienso que realmente estoy entrando a la Matrix, y cuando, por colación, básicamente lo que hago es jugar al Cubi Rubik, creo que es. Pero bueno, nada, simplemente es eso, o sea, les damos las gracias por escucharnos. Y nada, métanse, que la verdad que es un entorno muy lindo lo de People Analytics. Bárbaro, muchas gracias, Todos. Matías, Nicolás. Un gusto tenerlos acá. Me quedo pensando un poco, ¿no? O sea, cuando vamos viendo, venimos de Andrea, organización grande, estructura grande, proyectos aparentemente grandes, ¿no? Complejidades, tecnologías, pasamos a situaciones diferentes donde tenemos situaciones de menos de 200 personas o situaciones de 600 personas. Pensando quizás empezando por González, ¿viste? Cuando un poco escuchás a tus compañeros, escuchás a Andrea, ¿qué cosas ves en particular que tiene el mundo de las empresas de pequeña y mediana estructura versus las empresas de grande estructura? ¿Y qué cosas tienen en común? No, bueno, fundamentalmente, como les comentaba al principio de la exposición, veo que como en común pensamos todos más o menos en los mismos procesos, ¿no? Transformación digital, transformación organizacional, y después meternos en People Analytics. Instalar esta cultura de que todo el mundo piense en datos y que base sus decisiones en base a datos, ¿no? Y bueno, nada, escuchando a los chicos, que es muy divertida la presentación, sí, fundamental lo de la integridad de datos, es realmente un dolor de cabeza, y así tengas un volumen gigantesco, o seas una compañía grande, o seas como nosotros, que localmente tenemos 170 empleados, nada, la integridad de datos es clave, porque si no vas a invertir muchísimo tiempo en esto, normalizar las bases de datos, limpiar y demás. Y eso la verdad que no agrega valor. Matías, Nicolás, ¿ustedes qué piensan comparando un poco lo que ven en las estructuras, grandes estructuras versus las situaciones de lo particular de la empresa mediana o grande, la pyme? Yo creo que, digamos, todos compartimos los mismos problemas a diferentes escalas, ¿no? O sea, tal vez Andrea al principio con una empresa de 10.000 personas o más, digo, tiene mucha más dificultad de poder juntar esa información, ¿sí? Y de diferentes áreas, y esa cañería que nosotros mostrábamos, para ella debe ser muchísimo más compleja que para Matías o que para nosotros, pero me parece que todos tenemos que
en diferentes modos estar conscientes, y como decía recién el otro Mati, estar consciente en pensar en datos, ¿no? Me parece que basarse en datos y no en opinión es la clave del futuro, ¿no? O sea, de basarse en una evidencia, ¿no? Me parece que la rotación fue más alta o más baja que el año pasado. No, me parece que no, el 3,5, el 4,2, el dato en sí es completamente arrollador sobre la opinión, ¿no? Entonces me parece que lo que nos va pasando en diferentes tamaños es que nos va cambiando tal vez la complejidad de todo de los problemas que a nosotros nos fueron surgiendo, tal vez se te agrandan o se te achican según la dotación que tengas, ¿no? Sí, déjame agregar ahí, Nico, también eso, impulsar, digamos, a tus propios compañeros muchas veces. O sea, no tenés que hacer algo muy sofisticado, sino simplemente, qué sé yo, realizar un taller, ¿no? Juntarnos un día, realizar un taller de 1 hora, donde básicamente impulsar a tus propios compañeros a diferentes temáticas que puedan tener los datos, ¿no? Con esto, ¿no? El cuidado de cargar bien los datos, de pensar a través de los datos, de pensar esto, como decía la exponente anterior, de tomar decisiones basadas en evidencia, como decían los chicos también, es eso, ¿no? Quizás no es algo que implica algo muy grande, sino simplemente algún taller como para empezar a impulsar, empezar a que la gente comprenda, ¿no? La importancia del dato en nuestra vida diaria, ¿no? Más hoy en día. Acá después hay como dos temas que van apareciendo en las preguntas, consultas y más. Una tiene que ver un poco con pensar con las decisiones de tecnología, ¿no? Que es un tema que aparece sistemáticamente, Andrea tuvo un montón de preguntas sobre eso, acá también aparecen algunos preguntando sobre este tema, ¿qué transiciones recomiendan? ¿Y qué cosas consideran que hay que estar atento cuando uno toma decisiones de tecnología para implementar, ¿no? Porque en un momento claramente vemos que las herramientas son necesarias e inevitables, ¿no? Entonces, y no se puede hacer eso sin mejores herramientas. ¿Qué cosas aprendieron en las decisiones que tuvieron que tomar? Y cómo fueron cambiando un poco de las cosas que consideren hoy en día si tienen que evaluar nuevas herramientas para implementar. Matías, ¿Sales? A ver, en mi caso, creo que lo fundamental es ir escalando, ¿sí? Buscar soluciones simples, ágiles fundamentalmente, que se adecúen a lo que vos necesitás, y no por ahí pensar no sé, salir a contratar una super tecnología que te resuelva todo de una sola vez, porque bueno, vas a tener que enfocarte en algún punto en particular para obtener justamente estos quick wins. Si no, terminan siendo grandes desafíos y termina todo en la nada. Eso por un lado. Y segundo, como para reportear, digamos, para mostrar, nada, en definitiva, lo que esté a tu alcance y sea útil y sea simple también tanto para el usuario como para el que elabora los reportes. En nuestro caso, estamos empezando con Power BI. Simplemente porque nos parece cómodo, tiene la licencia, tenemos la licencia de Microsoft y demás, entonces nada, solo por eso. Sí, en nuestro caso, básicamente teníamos un objetivo, básicamente. Cuando recomenzamos, teníamos como el objetivo de empezar a mostrar la información presente. Entonces, comenzamos con Excel y nos dimos cuenta de que queríamos tener un mayor impacto en esos reportes, en esos informes. Entonces, fuimos escalando. Nos dimos cuenta que la herramienta idónea para, bueno, tener estos informes, reportes de alto impacto, era una herramienta analítica como Power BI, como puede ser Tableau. Decidimos por una y avanzamos. Empezamos a hacer esa transición. O sea, nosotros mientras realizamos los informes en Excel, al mismo tiempo, en paralelo, íbamos estudiando, íbamos aprendiendo capacitándonos sobre estas nuevas herramientas. Entonces, eso, en particular ponerse un objetivo. Luego nos dimos cuenta de que queríamos ir más allá, o sea, ya habíamos aprendido Power BI y queríamos ir un paso más para allá, empezar a predecir el futuro. Nos dimos cuenta de que Power BI se quedaba un poco corto con eso. Si bien hoy en día tiene unas herramientas de inteligencia artificial, son bastante precarias. Entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer para empezar a llegar a ese objetivo? Bueno, R, Python, lo que fuere. Nosotros decidimos por Python y fuimos por ello, mismo camino. Íbamos haciendo lo que íbamos haciendo y al mismo tiempo en paralelo nos íbamos capacitando. Creo que, y ahí como resumen es ponerse un objetivo y buscar la mejor herramienta. Conforme vayamos llegando,
¿no? Vamos, digamos, capacitándonos en base al objetivo nuevo que nos propongamos, si es que llegamos al objetivo, obviamente, ¿no? Bárbaro, Matías, Nicolás, Matías, muchísimas gracias. Ya más o menos estamos en tiempo para hacer una pequeña pausa y justo ya también se están sumando Juan Esteban Durango, un colega colombiano que viene para mostrarnos un poco ya y pasar al mundo de la complejidad, digamos, ¿no? El tema de tecnologías, llamémoslas sofisticadas o avanzadas para ver cómo resolver algunos problemas o necesidades de áreas de recursos humanos. También ahí está María Alejandra Guamani, que también va a ser del bloque de la tarde, que también viene de Perú, del BVA, contando qué están haciendo con gestión de analítica avanzada en talent management. Y también ahí Juan Dardo está conectado también para presentarnos un poco cómo inspirarnos en el mundo del deporte, de cómo tomamos decisiones utilizando datos. No sé si los colegas volvemos a prender la cámara para hacerle saludo. Hacemos ahora una pausa de 10 minutos. Agradecemos a todos, Andrea también, que ahí sigue conectada. Desde Chile agradecemos a todos quienes están todavía conectados y nos van siguiendo, y a todos los disertantes que hoy están compartiendo un poco sus experiencias y aprendizajes en esta disciplina que siempre no tiene fin, ¿no? Así que, gente, son 13:50 en Argentina, 10:50 en Centroamérica, 11:50 en Colombia, en Perú. Nos vemos en 10 minutos puntuales para ahí ya seguir con Juan Esteban Durango y con María Alejandra Guamani. Muchas gracias, nos vemos en 10 minutitos.